espiga dorada por el sol, el racimo. Queridos hermanos en Cristo, hoy el Evangelio nos habla de un misterio que desafía toda lógica humana: la muerte que da vida. Unos griegos llegan a Felipe con un deseo aparentemente simple: queremos ver a Jesús. J.N. 12, 21. Pero Cristo responde con una paradoja que resuena como un trueno en el alma. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Si el grano de trigo no muere, queda solo. Imaginemos por un momento ese grano, pequeño, duro, insignificante, arrojado a la tierra oscura, aplastado por el peso de la tierra, ahogado en silencio. ¿Qué agricultor, al plantarlo, no duda? Parece un desperdicio, un fracaso, hasta que un día, de esa aparente derrota, brota un tallo verde que rompe la tierra y se convierte en espiga dorada, alimentando a multitudes. Hoy no solo reflexionaremos sobre este pasaje, sino que lo encarnaremos en la historia de Santiago el molinero, un hombre que, como el grano de trigo, creyó que sus sueños habían muerto, hasta que Dios le mostró que la gloria siempre nace en lo escondido. Acompáñenme a recorrer los campos de Valle del Sol, donde un molino abandonado, una hija enferma y un encuentro inesperado revelarán que Cristo no evade nuestra cruz, sino que la transfigura. El último saco de harina. El molino de Valle del Sol había sido el orgullo de Santiago por 30 años. Sus piedras de granito, heredadas de su abuelo, molían el trigo más fino de la región. Pero ese invierno de 1925, la sequía había marchitado los campos, y la deuda con el banco ahogaba más que el polvo de harina que le llenaba los pulmones. «Padre, ¿por qué Dios no nos ayuda?», preguntó Lucía, su hija de 12 años, tosiendo bajo las mantas. La fiebre la consumía desde que la gripe había llegado al pueblo. Santiago apretó los puños. Había vendido hasta el último candelabro de plata de su esposa, Isabel, muerta 2 años atrás. Solo quedaba un saco de trigo en el granero. ¿Molerlo para pagar al médico o para alimentar a su hija? «Dios proveerá», murmuró, aunque las palabras le sabían a hiel. Esa noche, mientras la luna bañaba el molino silencioso, un forastero llamó a la puerta. Era Fray Mateo, un franciscano de sandalias rotas y sonrisa tranquila. «Hermano, ¿tienes harina para un pan?», preguntó. «Vengo de lejos». Santiago iba a negarse cuando vio los pies del fraile. Sangraban por el camino recorrido. Sin decir nada, tomó el último saco de trigo y lo vertió en la tolva. Las piedras del molino giraron lentamente, como llorando. «No temas», dijo Fray Mateo, poniendo una mano sobre el hombro del molinero. «Este grano no se perderá». Y entonces el sonido del trigo moliéndose se mezcló con el llanto de Lucía en la habitación de arriba. Al amanecer, Santiago descubrió que Fray Mateo había desaparecido, pero en la mesa quedaban 3 panes recién horneados, dorados, fragantes, como los que hacía Isabel. «¿Quién era ese hombre, papá?», preguntó Lucía, sentada en la cama. Su tos había cesado. Santiago no supo responder. Mientras partía el pan para su hija, llamaron a la puerta. Era don Ricardo, el acreedor del banco, con un sobre en la mano. «Santiago, tu deuda está saldada», dijo, incómodo. «Alguien depositó el dinero anoche». El molinero palideció. «¿El fraile? ¿Cómo?». «Firmó como F.M., leyó don Ricardo». «¿Un familiar?». Santiago miró hacia el molino. Las piedras, antes secas, brillaban húmedas, como si alguien las hubiera lavado con lágrimas. Esa tarde, mientras Lucía jugaba en el jardín, sin toser, Santiago encontró un pergamino escondido entre los sacos vacíos.
Era un salmo escrito a mano. Los que sembraron con lágrimas, cosecharán con alegría. Salmo 126, 5. Y debajo una nota: tu hija vivirá, y tu molino volverá a girar. Pero primero cree. La noticia del milagro de Lucía corrió por Valle del Sol como un viento fresco. Para el atardecer, una fila de campesinos hambrientos se formó frente al molino. Santiago miró los sacos vacíos y dudó. «No tenemos suficiente harina», susurró a su hija. Lucía, con esa sabiduría de niños que han rozado el cielo, señaló los 3 panes sobrantes. Fray Mateo dijo que el grano no se perdería. «Papá». Con manos temblorosas, Santiago partió los panes en trozos, 100, 200 pedazos. La multitud crecía. Cuando el último mendigo recibió su porción, cayeron las primeras gotas de lluvia sobre el pueblo sediento. «Es la primera lluvia en 6 meses», gritó alguien. Santiago volvió al molino y encontró algo imposible. Las piedras de molino, inertes por años, giraban solas, triturando aire, pero al acercarse, vio que entre sus surcos brotaba trigo nuevo, dorado como el maná del desierto. Fue entonces cuando escuchó la voz: «El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor». JN 12, 26. La voz venía de ¿las piedras? Lucía fue la primera en notarlo. Mientras ayudaba a repartir la harina milagrosa, vio las manos de Fray Mateo, que había reaparecido al amanecer, al trasluz de la lámpara. «Padre, ¿qué son esas marcas?», preguntó, señalando los agujeros en sus palmas. El fraile sonrió y le acarició el pelo. «Son el precio del pan de vida, pequeña». Esa noche, Santiago siguió al franciscano en secreto hasta el huerto abandonado detrás de la iglesia. Lo que vio lo dejó sin aliento. Fray Mateo estaba arrodillado, y de sus manos brotaban espigas de trigo que se convertían en pan al tocar el suelo. «¿Quién eres?», gritó el molinero, cayendo de rodillas. El fraile se volvió, y por un instante, sus ojos fueron como llamas. «Cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí». JN 2, 32. Un trueno retumbó. Cuando Santiago abrió los ojos, solo quedaba un surco recién arado en forma de cruz y un racimo de trigo maduro donde el fraile había estado. La lluvia torrencial azotó Valle del Sol por 3 días. El río creció hasta las puertas del molino. Cuando Santiago intentó mover los sacos de harina, un relámpago iluminó las vigas del techo. Allí, oculta por siglos de polvo, había una cruz tallada en la madera maestra, con un racimo de trigo grabado en su centro. «Es la cruz de los primeros cristianos», gritó el párroco al verla. «El trigo eucarístico». Mientras el pueblo se reunía en el molino convertido en santuario, Lucía tocó la cruz, y un haz de luz atravesó el grano tallado, proyectando sobre la pared la silueta de un hombre con los brazos abiertos, como un molino que abraza al mundo. Fray Mateo apareció entonces en la puerta, pero ahora vestía una túnica blanca. En sus manos sangraban los mismos agujeros que Lucía había visto. «Tu molino nunca molió solo trigo», Santiago dijo. «Aquí se molió mi cuerpo». 1 año después, Valle del Sol era otro. El molino, ahora sagrario del grano divino, alimentaba a 3 pueblos con una harina que nunca se agotaba. Lucía, completamente curada, enseñaba a los niños a leer usando salmos. Pero la verdadera transformación fue Santiago. El hombre que había temido perderlo todo ahora daba hasta su última camisa. Una tarde, mientras limpiaba las piedras del molino, encontró granos de trigo incrustados en sus propias manos, como estigmas dorados. Fray Mateo, que aparecía y desaparecía como el viento, le dijo: «¿Has entendido al fin? Morir es dejar que Dios te convierta en lo que Él soñó».
Esa noche, la cruz del techo brilló con luz propia. Los aldeanos juraron ver a un hombre moliendo trigo en el cielo, mientras una voz susurraba: «El que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él». Juan 14, 21. Hermanos, ¿qué trigo guardas en tu granero que Dios te pide sembrar? ¿El orgullo que impide pedir perdón? ¿El miedo que paraliza tu generosidad? ¿La pena que te hace dudar del amor divino? Cristo no promete que morir al ego será fácil, pero sí que dará fruto. Como a Santiago, Él nos repite hoy: «Deja que mi gracia muela tus resistencias». Confía, el pan de tu entrega alimentará al mundo. Señor, grano de trigo divino, que aceptaste morir para darnos vida, rompe nuestro miedo a la entrega, que al perdernos en ti, encontremos la cosecha eterna. Amén.